tiempo, este momento que el Señor nos permite predicar su palabra. Damos gracias al Espíritu Santo por su presencia en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para que sea tu Santo Espíritu tomando control de todo mi ser y de mi boca, para que sea Él predicando tu palabra, y abre nuestros corazones en esta tarde para que la palabra que tú traes a tu casa penetre en cada uno de nosotros, aleluya, y esa palabra traiga frutos, Señor, de arrepentimiento, fruto, Señor, de entrega, fruto de amor, Señor, fruto, Padre, de que podamos buscarte, Señor, en todo tiempo, y entendamos, mi Dios, que tú viniste, Señor, a buscar a los que se habían perdido, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Alirio, Pastora Ofelia, por la oportunidad que me dan de predicar la palabra en este santo lugar. Vamos a tener la palabra, bendito sea el nombre de Dios, en el libro de Marcos, capítulo 2. Libro de Marcos, en el capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a estar leyendo los versículos del 13 al 17. 13 al 17. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. La palabra del Señor nos enseña en esta tarde que Jesús dice que después volvió a salir al mar, que después. Ese después significa que antes había ocurrido un hecho importante, y que después de este acontecimiento, entonces Jesús había vuelto al mar. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hecho, que está antes de este acontecimiento, de este caminar, de este andar de Jesús, de volver al mar, este hecho fue, bendito sea el nombre de Dios, la sanidad de aquel paralítico que los 4 amigos lo entraron por el tejado, y que en aquel lugar recibió perdón de su pecado y también recibió sanidad. Dado este acontecimiento de la sanidad de este paralítico, entonces Jesús vuelve al mar, dice la palabra del Señor. Y dice que la gente le seguía, porque a lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento, vemos que siempre la gente seguía a Jesús. Siempre que Jesús llegaba a un lugar, había una multitud de gente que le seguía. Y yo pienso, iglesia, que esta gente seguía a Jesús porque tenían necesidad, porque tenían una enfermedad, porque tenían una escasez, porque había algo que Jesús tenía que hacer en su vida. Y ellos conocían el poder de Jesús.
Jesús y sabía que solamente acercándose a él podrían ellos recibir un milagro, como la lectura que está anterior a esta, que fue la sanidad de aquel paralítico. Si este paralítico no lo llevan delante de Jesús, no recibe la sanidad, pero encontró 4 amigos que lo pusieron delante de Jesús y recibió sanidad y recibió perdón de sus pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces vemos aquí en esta porción de la palabra de Dios que Jesús llega al mar y que allí en el mar Jesús llama a Leví. Que allí Jesús va pasando y que Jesús ve a Leví, el hijo de Alfeo. ¿Quién era Leví? Mateo. Leví era Mateo, aquel que escribió el primer libro del Nuevo Testamento. O sea que Leví era Mateo. Entonces Jesús, acercándose al mar, llama a Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos, o sea, un publicano. Bendito sea el nombre de Dios. Un publicano que se habían puesto de acuerdo algunos judíos, por eso se le llamaba publicano, algunos judíos se habían puesto de acuerdo con el gobierno, o sea, con el gobierno de Roma, y ellos le servían al gobierno de Roma. ¿Qué es un publicano? Un publicano es una persona que es como comprar una franquicia en este tiempo. En este tiempo se compra una franquicia, pero a esa franquicia el que la compra le va a aumentar porque tiene que sacar el capital invertido y tiene que obtener beneficio. Pero aquí los publicanos lo que hacían era que cobraban el doble o triple, o sea, que forzaban al pueblo, que hacían que el pueblo pagara 4 veces el impuesto para ellos hacerse ricos, para ellos tener muchas ganancias. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos que Jesús llama a este, que es un cobrador de impuestos. Entonces a ese que es un cobrador de impuestos, vamos a poner un nombre, es un pecador. Es un pecador porque está transgrediendo la ley del Señor, porque está extorsionando a su conciudadano. Entonces es un pecador. ¿A quién es que Jesús llama? A uno que está cometiendo una infracción a la ley, a la ordenanza de Dios, a la palabra del Señor. Entonces Jesús llama y le dice: sígueme, sígueme. Dice que Leví inmediatamente siguió a Jesús. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Este publicano llamado Leví, que entonces pasa a ser Mateo, dice que inmediatamente dejó la mesa donde estaba cobrando los impuestos y siguió a Jesús. Pero aquí se da un hecho muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, en esta porción de la palabra, nos enseña que también habían otros publicanos, o sea, otros cobradores de impuestos, que siguieron a Jesús y a Mateo hasta la casa de Mateo, donde Jesús dice que fue invitado, aunque no lo dice textualmente la palabra de Dios, pero dice que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Mateo y que también habían otros publicanos sentados a la mesa. Entonces había un personaje, otra clase de sociedad, que son los fariseos. Los fariseos, que eran los religiosos de aquella época, aquellos que no se juntaban con los publicanos para no contaminarse, porque ellos entendían que los publicanos, como de hecho eran unos pecadores, eran personas que estaban desobedeciendo la ley de Dios. Entonces los fariseos, que son los religiosos, no querían contaminarse, no querían compartir. O sea, los publicanos para ellos eran una cosa aparte. Ellos no se juntaban, los fariseos, con los publicanos. Y entonces lo que sucede en esta palabra es que ellos le extraña que Jesús coma con ellos, que Jesús vaya a la casa de ellos, que Jesús se siente a la mesa con ellos. Y esto es algo que ellos lo critican. Alabado sea el nombre de Dios. Como Jesús, como siendo el Hijo de Dios, como siendo el Mesías, se va a ir a sentar a la mesa de un pecador. Alabado sea el nombre
del Señor. Dice el verso 15: aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, o sea, en la casa de Mateo, aleluya, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Muchos publicanos, muchos cobradores de impuestos y muchos pecadores también compartían con Jesús en la mesa, en la casa de un pecador, en la casa de Leví, que como le dije, viene siendo Mateo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí entran lo que son los escribas y aquí entran los religiosos, que son los fariseos. Y dicen, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos. Entonces los escribas y los fariseos se dirigen a los discípulos de Jesús: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo puede ser una persona que es santa, que está santificado, una persona que es el Hijo de Dios, una persona que es el Mesías, cómo puede contaminarse? ¿Cómo puede ligarse con esta clase de personas? ¿Cómo puede compartir y entrar a donde viven estas personas que son odiadas por la sociedad? Porque como le cobraban demasiados impuestos, eran desechadas, eran odiadas, eran repudiadas por la sociedad por lo que estaban haciendo, por lo que estaban cometiendo. Entonces Jesús, en vez de rechazarlo, alabado sea el nombre de Dios, Jesús va y comparte con ellos. Jesús va y se sienta a la mesa con ellos. Jesús va y dialoga con ellos, tiene un coloquio con ellos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los fariseos se consideraban justos. Los fariseos se consideraban sanos. Los fariseos se consideraban que no tenían necesidad de ser perdonados porque ellos no eran pecadores. Por eso Jesús le dice: no, yo no he venido a buscar a los sanos. Yo no he venido a buscar a los justos. Yo no he venido a buscar a los que no tienen necesidad de médico. Precisamente yo vengo a buscar a los que están enfermos. Y Jesús compara el pecado con una enfermedad, porque aquella gente no estaba enferma físicamente. Aquella gente lo que tenían de enfermedad era que eran pecadores, que estaban cometiendo pecado, que eran desobedientes a la ley de Dios, que desobedecían el mandato del Señor. Y Jesús dice: a ellos es que yo vengo a buscar. Ellos son los que me necesitan. Ellos son los que necesitan sanidad. Y yo soy el médico. Y el médico tiene que estar donde están los enfermos. Y el médico tiene que ver cuál es la dolencia del enfermo para entonces poner el antídoto, la medicina, para que sean curados. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Eso yo cuando preparaba esta reflexión, reflexionaba en esta época de la pandemia. Bendito sea el nombre de Dios. Que vemos muchos médicos que han muerto por darles vida a los enfermos. Han abandonado su familia, han dejado su familia y se han internado en los hospitales, entregando su vida para que aquellos que están enfermos puedan obtener sanidad. Y yo decía: así mismo hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Nosotros estábamos enfermos del pecado, teníamos una dolencia, teníamos una enfermedad, pero Jesucristo se entregó su vida por ti y por mí para que seamos sanos, para que seamos perdonados, como el paralítico que llevaron los amigos. ¿Qué le dijo el Señor? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Y quién es este? Estaban blasfemando, porque solo Dios puede perdonar pecado. Y Jesús le dijo: ¿qué me es más fácil, perdonar pecado? Decirle: recoge tu lecho y anda. ¿Qué me es más fácil? Porque el Hijo de Dios tiene la autoridad y el poder para perdonar pecado y para sanar. Por eso Jesús, bendito sea el nombre del Señor, Jesús se integra donde está la enfermedad. Jesús comparte con el pecador. Jesús ama al pecador. Lo que pasa es que Jesús no ama el pecado, pero Jesús ama al pecador. Y para que el pecador pueda apartarse del pecado, tiene que tener un encuentro con Jesús. Tiene que tener un coloquio con Jesús.
tiene que tener una conversación con Jesús. Tiene Jesús que estar a su lado para ayudarle a sanarse, a apartarse del pecado. Y esto debe de ayudarnos a nosotros a reflexionar como iglesia. Muchas veces no queremos compartir con algunas personas porque conocemos su vida, porque sabemos lo que están haciendo, sabemos en el mundo en el que están andando. Amén. Y muchas veces desechamos nosotros y no queremos ir a la casa de esa persona, no queremos invitarlo a nuestra casa, no queremos sentarnos a la mesa con ellos. Pero ¿cómo nosotros entonces le vamos a compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo para que a esta persona que está enferma sea sanada? Si nosotros no compartimos con ellos, si nosotros no nos sentamos como hizo Jesús con Leví, con Mateo y con los demás pecadores. Él se sentó a la mesa y me imagino yo que ahí Jesús se sentó a la mesa no solo para comer, sino para predicarle el evangelio de arrepentimiento, para predicarle la palabra de vida, para que sean sanados de su enfermedad, para que se apartaran del pecado. Tenía que ir a aquel que es santo, aquel que es 3 veces santo, y decirle: mira, tú tienes un problema, tú estás cobrando impuestos de más, tú estás extorsionando, en otra palabra, tú estás robando. Y eso es pecado. Tú no puedes hacerlo, porque si lo sigues haciendo, tú no vas a poder entrar al cielo. Tienes que arrepentirte. Y eso le hace ver a Mateo allí, en aquella mesa, en aquel coloquio, en aquel compartir, qué es lo que él está haciendo y de qué se tiene que arrepentir. Y vemos en la palabra del Señor que Mateo continuó y siguió siguiendo a Jesús. Mateo siguió a Jesús. Mateo se arrepintió. No nos enseña la palabra que Mateo en ese momento hizo como Nicodemo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, que dijo: Señor, yo me arrepiento y yo voy a devolver 4 veces lo que he robado, porque también era publicano, cobrador de impuestos. Pero sí, nosotros vemos la palabra de Dios, el primer libro del Nuevo Testamento lo escribió Mateo. Y vemos que Mateo siguió a Jesús hasta la transfiguración. Mateo siguió siendo discípulo de Jesús y seguirá siendo discípulo de Jesús, porque hasta el día de hoy nosotros aprendemos de la vida de Mateo. Hasta el día de hoy aprendemos de la vida de Mateo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo un arrepentimiento en ese corazón, hubo una sanidad en ese corazón, hubo perdón de pecado. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús se sentó a la mesa con Mateo, porque Jesús le hizo ver a Mateo que estaba cometiendo pecado y vino el arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros como iglesia no tenemos que ir a los que están sanos, aunque dice la palabra de Dios que no hay justo sobre la tierra, que Dios buscó a un justo y no lo encontró, que no hay justo sobre la tierra, dice la palabra de Dios, no lo hay. Pero algunos se creen justos como los fariseos. Algunos son como los fariseos, que se creen que no necesitan el perdón de pecado, que no necesitan el lavamiento de su pecado, que no necesitan ser sanos, que no necesitan arrepentimiento. No porque ellos sean justos, sino porque ellos se creen justos, como los fariseos se creían justos. Porque todos necesitamos perdón de pecado. Todos necesitamos ser lavados con la sangre de Cristo. Todos necesitamos arrepentimiento para poder entrar al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que leamos en el libro de Lucas, en el capítulo 7. Libro de Lucas, capítulo 7. La iglesia está llamada, alabado sea el nombre de Dios, a ir a los enfermos, a ir a aquellos que sabemos que están llevando una vida no alineada a la verdad. ¿Cuáles serían esos? Que podríamos mencionar algunos. Debemos ir a la que se siente con un borracho. Porque vamos a decir, ¿qué van a decir de mí si me ven sentado en esta cantina con este borracho? Que yo también soy un borracho. Pero Jesús se sentó en la mesa en la casa de Mateo con pecadores. Con pecadores. Y en público. O sea, no se escondió. Allí vieron que Jesús estaba compartiendo con los publicanos y con los pecadores.
Pero nosotros tenemos ese prejuicio que dirán. Tenemos que sentarnos a la mesa con la oveja perdida para poder traerla al redil de nuestro Señor. No señalarla, porque Jesús no dice la palabra aquí que Jesús señaló a Mateo, que Jesús condenó a Mateo. No, que él estaba sentado a la mesa. Él estaba compartiendo. Y de ahí vino el arrepentimiento de Mateo, porque Mateo jamás se apartó del camino del Señor. Amén. Lucas 7, 36 al 39. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí también podemos ver otro pasaje bíblico de una mujer pecadora. Y aquí también vemos que Jesús está en casa de un fariseo, de Simón. Aquí Jesús está en casa de Simón. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús. O sea, recordemos que el fariseo es el religioso. Jesús siempre compartía, donde lo invitaban, ahí estaba Jesús, porque lo que él iba a llevar era salvación y perdón de pecado. Ahí estaba Jesús. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, porque siempre habrá alguien que critique, los fariseos siempre están viendo la falla. Siempre están viendo los defectos. Ellos no van a la iglesia a recibir la palabra. Ellos no van a la iglesia a escuchar el mensaje para que venga arrepentimiento a su corazón, para que venga una entrega genuina. No, ellos van a ver lo que está aconteciendo allí. Siempre el fariseo va a criticar, siempre el fariseo va a buscar la falta, siempre va a haber un fariseo en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, en su pensamiento, dentro de sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, aquí también este fariseo pone en duda la divinidad de Jesús. Él le invita, pero dice, no, pero si este fuera un verdadero profeta, pudiera darse cuenta que esta mujer es una pecadora. Y sin embargo está dejando que esta mujer le toque. Está dejando que esta mujer se acerque. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y Jesús, como dice la palabra, que escudriña los corazones y discierne los pensamientos, porque Simón pensó, Simón no habló, Simón pensó. Y en el 40 dice Jesús, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa te digo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y comienza Jesús a decirle aquí una parábola de unos acreedores. Y vemos entonces en el verso 47 que Jesús le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si leemos la parábola, vamos a ver que Jesús le habla de dos acreedores. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús comienza a reclamarle, dice, yo entré aquí y tú no me lavaste los pies. Yo entré aquí y tú no me besaste los pies. Yo entré aquí y tú no ungiste mi cabeza. Mas esta mujer, en mi palabra, esta mujer ha hecho lo que tú no hiciste cuando entré a tu casa. Esta mujer ha enjugado mi pie. Esta mujer me ha secado los pies. Esta mujer con sus lágrimas ha rociado, ha lavado y con su cabello ha secado y me ha ungido los pies. A ti te tocaba hacer eso, fariseo, pero no lo hiciste. Amén. Aleluya. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Los fariseos no vienen a hacer lo que le toca hacer a la iglesia. Los fariseos vienen a ver qué está aconteciendo en la iglesia para entonces comenzar a criticar. Alabado sea el nombre de Dios. Y Jesús le dice, mira, esta mujer ha tomado el puesto tuyo, esta pecadora, esta que tú estás criticando, que es una pecadora, está haciendo lo que tú debes hacer y no lo hace. Por eso sus pecados les son perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.
Alabado sea el nombre de Dios. Y vamos a concluir con esta cita en Lucas 5:32. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso vemos que en estas porciones bíblicas que el Espíritu Santo ha traído en esta tarde, hemos visto a un cobrador de impuestos, hemos visto a Leví, que pasa a ser Mateo, que Jesús pasa por el mar, por la orilla del mar, donde él tiene su mesa para cuando los que terminen de trabajar, de pescar, como era el oficio de la época, ¿verdad? Ahí mismo agarrar a la gente y decirle, mira, tú en vez de pagar, por decir un drama, tú tienes que pagar 5 dramas de impuestos. Entonces sería un drama para el gobierno y 4 para Mateo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor pasa por ahí y llama a Mateo, y Mateo lo invita a su casa, y allí van todos los compañeros de trabajo, que pasa a ser Mateo, que Jesús pasa por el mar, por la orilla del mar, donde él tiene su mesa para cuando los que terminen de trabajar, de pescar, como era el oficio de la época, ¿verdad? Ahí mismo agarrar a la gente y decirle, mira, tú en vez de pagar, por decir un drama, tú tienes que pagar 5 dramas de impuestos. Entonces sería un drama para el gobierno y 4 para Mateo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor pasa por ahí y llama a Mateo, y Mateo lo invita a su casa, y allí van todos los compañeros de trabajo de Mateo, porque dice que había más publicanos. Me imagino que ahí estaban los compañeros de trabajo, y que habían también amigos, porque ahí dice que publicanos y pecadores. Y a todo ello, con todo ello se reúne Jesús, con todo ello, gloria a Dios, come Jesús, con todo ello comparte Jesús, y aún con los fariseos, porque nunca van a faltar los fariseos. Siempre van a estar ahí. Por eso nosotros no podemos preocuparnos. Jesús no se preocupó por los fariseos. Jesús no se preocupó por el qué dirán. Jesús no se preocupó por si me ven. Jesús se preocupó por predicar la palabra. Por predicar la palabra para que aquellos corazones, los cuales recibiesen el llamado, como Mateo, trajese arrepentimiento a su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Esta mujer que entró aquí a la casa de este fariseo, de Simón, también una pecadora conocida en la comunidad como una mujer pecadora, Jesús también le perdonó. Jesús también le perdonó. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús en esta tarde nos enseña que Él no vino a buscar a los justos, Él no vino a buscar a los sanos, porque no tienen necesidad del médico. El que está sano no tiene que ir al hospital, no tiene que llamar al médico, no tiene que ir a la clínica, no tiene que medicarse, no necesita. Ahora, los que estamos enfermos, que reconocemos que somos pecadores, que reconocemos que necesitamos que el Señor perdone nuestros pecados, aleluya, que necesitamos que Dios sane nuestras heridas, que necesitamos que Dios sane nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra ignorancia, que necesitamos que Dios abra nuestro corazón para que entre la palabra de nuestro Señor y traiga arrepentimiento a nuestra vida, como a Mateo. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros sí necesitamos de ese médico. Nosotros necesitamos sentarnos a la mesa con Jesús. Necesitamos invitar a Jesús a nuestra casa. Necesitamos que otros pecadores como nosotros también vayan a nuestra casa y se sienten a la mesa con Jesús, para que reciban la palabra de Dios, para que venga arrepentimiento de pecado y alcance la salvación y vida eterna. De otra manera, no podemos nosotros alcanzar a las almas perdidas. Si somos como los fariseos, no podemos, porque vamos a estar criticando todo lo que hace la gente. Vamos a estar criticando y no vamos a poder llegar al corazón de ellos. Tenemos que invitar a Jesús y sentarnos a la mesa con ellos, compartir con ellos, para entonces venga arrepentimiento y salvación a su alma. A eso está llamada la iglesia. A eso estamos nosotros llamados como hijos del Señor. Le dejo esta reflexión. Jesús vino a buscar a los enfermos, a los pecadores. Si tú eres un pecador, si tú eres una pecadora, Jesús vino a buscar. Jesús vino para sanar. Jesús vino para liberarte. Jesús vino para darte una palabra, para que esa palabra entre en tu corazón y para que haya arrepentimiento. Para que tú seas sanado y perdonado como aquel paralítico. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados.
Y después le dijo, por la crítica de los fariseos, toma tu lecho y anda. Recibió sanidad, recibió perdón de pecado. Entonces, si nosotros somos pecadores, a nosotros vino Jesús a buscarnos. A nosotros vino Jesús a sanarnos. A nosotros vino Jesús a perdonarnos. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios bendiga grandemente. Que esta palabra tú la tomes, la medites y la reflexiones. Y si te consideras pecador, si te consideras enfermo, a ti te vino a buscar Jesús. A ti te vino a hablar Jesús. A ti te vino a perdonar Jesús. A ti te vino a sanar Jesús. No importa el pecado, no importa la gravedad del pecado, no importa si es grande, no importa si es pequeño. Esta mujer dice que tenía mucho pecado, pero que fue perdonada. Amén. Amén. Dios bendiga, den un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén.